curso Enfoque de Género y Movilidad Humana en la Gestión del Riesgo de Desastre. En la segunda unidad de este módulo detallaremos el marco jurídico internacional y nacional que tiene relevancia para la movilidad humana. El Ecuador es constitucionalmente un Estado de derechos. Esta condición obliga a garantizar para todos y todas, sin discriminación de ningún tipo, el pleno ejercicio de todos los derechos que la norma constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos determinan, así como los mecanismos institucionales para que esto ocurra. A continuación, exploraremos las principales normas jurídicas que se relacionan con la movilidad humana. La Constitución de la República del Ecuador señala que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria. Además, se reconoce y garantiza que las personas sean extranjeras que se encuentren en el territorio tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas. El derecho de las personas a migrar también se reconoce y se establece que no se identificarán ni se considerarán a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, también se reconocen. Además del derecho a solicitar asilo y refugio, se incluye el principio de no devolución y la obligación del Estado de brindar asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. También se reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país. También se garantiza la no devolución de las personas a aquellos países donde su vida o la de sus familiares se encuentren en riesgo y prohíbe la expulsión de los colectivos de extranjeros. El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. Bajo este marco normativo, la actuación del Ecuador en materia de movilidad humana se enmarca dentro del derecho internacional, en los tratados internacionales aplicables de lo que el Ecuador es parte, y en particular en aquellos instrumentos internacionales enfocados hacia los derechos humanos y la garantía, así como protección de las personas en movilidad humana. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además, reconoce los siguientes derechos: a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Consecuentemente, se pueden identificar 4 derechos: la libertad de circulación dentro de un territorio, la posibilidad de escoger la residencia dentro del territorio de aquel país, la libertad de salir del país, sea cualquiera, y el derecho a regresar al país de origen. Además, se establecen los principios rectores en materia de protección internacional. En caso de persecución, toda persona tiene el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho fue desarrollado por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la cual estableció los principales estándares internacionales en materia de refugio. A esta convención se suma el Protocolo Facultativo de 1967, que determina el procedimiento internacional de refugio. Adicionalmente, Ecuador está regido por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, a ser un instrumento internacional que garantiza mayor protección. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
en los artículos 12 y 13, establece, entre otros derechos, que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger en él su residencia. También se reconoce que toda persona tiene el derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. También que nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país y que el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. La Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, adoptada en 1990, constituye un importante instrumento internacional específico en materia de reconocimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Esta convención establece definiciones importantes al momento de formular políticas migratorias. El artículo 2 evidencia los diferentes tipos de migrantes económicos que pueden existir. Además, esta convención también reconoce el principio de igualdad y no discriminación en su artículo 7. Y, en su parte principal, reconoce derechos para los trabajadores migrantes y sus familias. Sin embargo, esta convención solo reconoce derechos exclusivamente para quienes se encuentren en condición migratoria regular. A nivel interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22, reconoce el derecho a la circulación y residencia. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias opiniones consultivas. Así, la opinión consultiva número 18 sobre la condición jurídica de las personas migrantes es una de ellas. También se suman la opinión consultiva número 21 sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o en la necesidad de protección internacional. La opinión consultiva número 25, denominada la institución del asilo y su reconocimiento como un derecho humano en el sistema interamericano de protección. Esta opinión consultiva número 25 es la más reciente. A esta lista se puede sumar el Convenio sobre Trabajadores Migrantes, que fue revisado en 1949, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apátridas de 1961. También podemos agregar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Dentro de los tratados internacionales se destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, además de sus dos protocolos. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Por otro lado, Ecuador ha desarrollado estrategias de trabajo con los diferentes mecanismos de integración regional, como Mercosur y la Comunidad Andina, generando acciones concretas que facilitan la movilidad humana. En este marco, los principales avances tienen que ver con tratados, decisiones y resoluciones aprobados por los estados en estos foros, que han establecido normas de carácter vinculante. A nivel andino se destaca, entre otras, el Estatuto Migratorio Andino, mismo que entró en vigor el 11 de agosto de 2021. Este estatuto garantiza la libre circulación, residencia y trabajo entre ciudadanos de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Adicionalmente, en materia de movilidad humana, son relevantes los diversos tratados bilaterales que tiene el Ecuador. Por ejemplo, los relacionados con asistencia consular. También se incluyen tratados bilaterales con nuestros países vecinos. Finalmente, a nivel jurídico nacional,
La Ley Orgánica de Movilidad Humana, que anteriormente revisamos algunos conceptos fundamentales, tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, la institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, que comprende a emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas quienes requieran de protección internacional, víctimas de los delitos de trata de personas y de tráfico de migrantes, así como de sus familiares. Sus disposiciones son aplicables a las y los ecuatorianos, dentro y fuera del territorio de la República, y a las personas extranjeras en el territorio nacional. Por otro lado, su reglamento establece regulaciones referentes a procedimientos y requisitos administrativos que faciliten el ejercicio de los derechos contemplados en la ley. En esta unidad hemos conocido que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar para todos y todas, sin discriminación de ningún tipo, el pleno ejercicio de todos los derechos que la norma constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos determinan. Además, que nadie podrá ser discriminado por su condición migratoria. La actuación de Ecuador en materia de movilidad humana se debe enmarcar en el derecho internacional, en los tratados internacionales aplicables de los que Ecuador es parte y, en particular, en aquellos instrumentos internacionales enfocados hacia los derechos humanos y la garantía, así como la protección de las personas de movilidad humana. La Ley Orgánica de Movilidad Humana tiene por objeto regular el ejercicio de derechos, obligaciones, la institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana. Su reglamento establece regulaciones referentes a procedimientos y requisitos administrativos que faciliten el ejercicio de los derechos contemplados en la ley.